llenad vuestras lámparas con aceite fresco. Desde Santiago de Chile y para todo el mundo, Radio La Batalla Final. No descansa hasta que su Dios establezca su gracia y poder. En tiempos difíciles y de gran incertidumbre, nace una señal de esperanza, una señal de bendición. Las naciones verán que de Sion viene la salvación. Para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Radio La Batalla Final te acompaña. Amén. Dar gracias al Señor por la misericordia que me concede venir nuevamente a esta emisora radial para estar compartiendo una enseñanza de la palabra del Señor. Saludar primeramente a todos los que oyen, a los que se van a edificar por la enseñanza de la palabra del Señor. Mi nombre es Jorge Navarrete, del Ministerio Evangelístico Remanente de Fe, y en esta hora el Señor ha puesto 3 versículos en mi vida para poder compartir con usted, porque es muy importante aprender de la palabra del Señor. Y vamos a ir a dar lectura al primer versículo, que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 20. Daré lectura a su poderosa palabra, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dice así: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Amén. Este es el primer versículo, de ahí vamos a ir leyendo los siguientes 2. Quisiera hablar un poquito acerca de un área muy importante que tiene el Espíritu Santo del Señor, que algunos la conocen, otros la desconocen y otros simplemente no le dan la importancia de vida. Aquí nos encontramos cuando José se encuentra que María estaba esperando un bebé y él todavía no la había tomado por esposa. Y pensando José en esto en la noche mientras dormía, dice que un ángel del Señor se le apareció en sueños. Vuelvo a reiterar, un ángel del Señor se le apareció en sueños. Note usted, teniendo Dios el poder para enviar ese ángel a hablar cara a cara con José. Pero dice la Biblia que se le apareció en sueños mientras José dormía. Vino el ángel y habló con José y le indicó que lo que estaba en María era fruto del Espíritu Santo, para que José quedara tranquilo y no tuviera temor para tomarla como esposa. Hermano, quisiera compartir con usted que una de las áreas importantes del Señor Dios y de su Santo Espíritu es revelar sueños. Eso lo profetizó Joel cuando dijo de que en los postreros días
íbamos a soñar sueños e íbamos a tener visiones. Entonces, estaba profetizado en Antiguo Testamento lo que iba a venir. El Señor muchas veces, hermanos, nos revela las cosas en sueños. ¿Y sabe para qué nos las revela eso? De esa forma, para que nosotros designamos por el Espíritu y le pidamos en oración al Señor la interpretación. Porque es una forma de Dios de tratar con nosotros secretamente. Es como cuando nosotros de repente queremos decir un secreto y no se lo gritamos a toda voz a las personas, sino que nos acercamos a la oreja y se lo declaramos. Que nadie más sepa lo que esa persona quiere oír y se lo decimos al oído. Y de esa forma el Espíritu Santo trata. No hay hijo de Dios que no tenga revelación de sueño de parte del Señor. Y estoy hablando de revelaciones de sueño que vienen de parte del Señor, no sueños malos ni pesadillas que muchas veces el enemigo las pone. No estoy hablando de esos sueños. Dios muchas veces a través de revelaciones de sueño comunica cosas muy importantes, como lo hizo con José. Vino un ángel en revelación de sueño y conversó con él, para que José estuviera tranquilo y no tuviera temor de tomar a María, su esposa. Por eso a veces Dios nos revela cosas en sueños secretamente para nosotros. Y nosotros tenemos que decidir si las publicamos o no las publicamos o guardamos el secreto. Es un trato muy profundo y secreto de Dios para con nuestras vidas. Pero lamentablemente hay gente que no le da la importancia cuando Dios nos revela las cosas. A veces Dios nos revela bendiciones que nos van a venir, nos revela luchas que nos van a venir, revela a veces problemas que vamos a pasar. Y a veces nos revela cosas que vamos a recibir. Pero lo triste de todo esto es de que no todos los hermanos cristianos creen esto. A veces el Señor nos revela que tenemos que orar y ayunar y nos muestra en sueño. A veces Dios revela por sueño que hay que diezmar. Nos revela a veces que cuando estamos flojos para ir a la iglesia, nos muestra en el sueño que tenemos que congregarnos. Y cuando a veces queremos ser rebeldes y no nos queremos someter al pastor de la iglesia, Dios nos revela en sueño que tenemos que someternos. Porque es una forma de la cual el Espíritu Santo nos discipula. El Espíritu Santo es multiforme, a veces nos muestra visiones. Muchas veces Dios nos revela en sueños peligros y nosotros no le damos crédito, no le damos la importancia a lo que Dios nos está revelando, porque Dios nos puede revelar antes de tiempo, para que nos preparemos, para que nos guardemos, para que busquemos del Señor. Note que el Señor le reveló a Faraón
los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez, y vea usted de qué forma se les reveló. Les reveló que del río Nilo salían 7 vacas gordas, muy hermosas, pero después salían 7 vacas flacas, las cuales devoraban a las 7 gordas. Y les reveló que también crecían 7 espigas muy hermosas, pero también le reveló que salían 7 espigas flacas que se devoraban a las otras. Le mostró a Faraón un misterio, el cual Faraón no pudo discernir, ni él, ni los que estaban alrededor de él. Y ahí tuvo que venir José, el cual oró al Señor y le pidió, y Dios le dio a José la interpretación de los 2 sueños que había tenido Faraón. ¿Y qué era lo que Dios le había revelado a Faraón? 7 años de abundancia y 7 años de hambruna. Dios le reveló en sueño a José antes de venir como esclavo a Egipto, que la estrella y la luna le hacían reverencia, y que cuando cortaba trigo con sus hermanos en el campo, todos los atados de trigo que amarraban sus hermanos se inclinaban a él. ¿Se da cuenta? ¿Y cuántas veces Dios nos revela cosas a nosotros en el sueño de la noche? A veces uno duerme una siesta y ahí te está tratando el Espíritu Santo. Y no todos los cristianos le dan la importancia, porque para dar la importancia a lo que Dios te revela en sueños es porque tienes que tener madurez espiritual. Porque a veces Dios nos advierte, nos revela los peligros, lo que el enemigo nos está preparando para más adelante. Pero ¿para qué Dios nos revela? Para que nosotros oremos, ayunemos, clamemos al Señor. Para que nosotros nos podamos saber defender de los ataques del enemigo. Porque a veces cuando Dios nos revela las cosas y no le damos la importancia debida, después viene y sucede lo que Dios nos reveló, y muchas veces culpamos al pastor, culpamos a la iglesia, culpamos a Dios. Pero Dios ya no había revelado en sueños de la noche lo que venía. Dice que José se acostó preocupado. ¿Por qué está esperando bebé María si yo no la he tomado como mi esposa? Es obvio que fue una preocupación grave, porque si él lo difamaba eso, a María la habían podido matar a piedrada, porque las mujeres que adulteraban la mataban a piedradas. Y mientras José se acostó pensando en eso, vino en la noche, en el sueño de la noche, un ángel a hablar con José. Y le dijo: no temas, porque el Espíritu Santo ha cubierto a María y el fruto de su vientre del Espíritu Santo es. Dios nos bendiga. Hermano, te exhorto a de que tú te preocupes más de los sueños que tú tengas. A veces Dios le revela a los padres los peligros que van a venir más adelante para los hijos. Pero esos padres cristianos, como no le dan la importancia a lo que Dios les revela, se olvidan luego de lo que Dios les reveló. Y más adelante el hijo se rebela o se va de la casa o no quiere ir más a la iglesia. Vienen espíritus malos a turbarlo. Y muchas veces ese papá, esa mamá no haya qué hacer. Pero si se hubiese percibido cuando Dios le reveló el sueño un mes, un año antes, del peligro que le venía para los hijos, habrían presentado batalla, habrían defendido a sus hijos.
Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que es importante que analicemos y escudriñemos lo que soñamos en la noche. Porque puede ser un sueño importante dado por el Espíritu Santo que algo nos quiere decir. Bendito sea el nombre del Señor. También cuando visitaron los magos y encontraron al niño Jesús, pero estos habían hablado con Herodes y Herodes le dijo: cuando encuentren al niño, háganmelo saber para yo también ir a adorarlo. Pero esas no eran las intenciones de Herodes, sino que Herodes, él quería gobernar y no quería que hubiera otro rey, así que los planes de él eran matar al niño. Y mire lo que dice en segunda de Mateos, capítulo 2, versículo 12. Pero siendo avisado por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Note, Dios tiene el control. Dios trabaja con su Espíritu Santo. El Espíritu Santo comunica la voluntad de Dios para con nuestras vidas. Y el Espíritu Santo tiene muchas formas de comunicar, muchas formas de hacerlo. Vino el Espíritu de Dios en sueños a estos magos y le reveló que no volviesen a Herodes. Y ellos se fueron por otro camino. Aquí podemos ver de que Dios no le mandó un profeta, no le mandó un predicador, no le habló por un animal que Dios lo hubiese podido ser, sino que en revelación de sueño le mostró que no volviesen a Herodes y que se fueran por otro camino a sus lejanas tierras donde ellos habían venido. ¿Se da cuenta? Aquí encontramos nuevamente el Dios de la Biblia entregando una orden, dando un aviso, entregando una directriz a través de revelación de sueño. Dios nos bendiga. Lamentablemente, bendito sea el nombre del Señor. Lo triste es de que la gente ignora esto. Dios les revela, el Espíritu Santo les revela en la noche, pero ellos dicen: fue un sueño más. No le dan la importancia. No lo analizan, no lo escudriñan, no lo meditan y tampoco oran a Dios para que Dios le dé la interpretación o le confirme ese sueño. ¿Qué habría pasado si estos reyes magos no hubiesen vuelto a Herodes? Herodes los hubiese matado. Prácticamente el Espíritu Santo les reveló en la noche que volvieran a sus tierras por otro camino, los libró de la muerte. Así muchas veces el Espíritu Santo nos quiere librar de muchas cosas y nos muestra en la noche. A veces el Espíritu Santo revela en la noche que el enemigo está preparando una trampa. Entonces uno le dice: Señor, me mostraste que el enemigo me está revelando una trampa. Guárdame, protéjame, ayúdame. Yo voy en contra de esa trampa, yo voy en contra de esa tiniebla que el enemigo está preparando y la amarro y la ato en el nombre de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor.
Pero hay gente que Dios le revela maravillas, que Dios le revela grandes cosas y ellos no le dan ni una importancia. A veces hay hermanos en la iglesia que Dios le revela de que le viene una enfermedad al pastor, o que le viene una decadencia al pastor, que un espíritu malo va a atacar al pastor. Ellos reciben la revelación, no oran, ni mucho menos le comunican al pastor lo que soñaron. Mucho menos van a orar por el peligro que Dios le reveló que le va a venir al siervo del Señor. También tenemos en el mismo Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículo 22. Dice así: pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes, su padre tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación de sueño, se fue a la región de Galilea. ¿Ve? José tenía miedo con María de volver, porque había muerto Herodes y el que gobernaba ahora se llamaba Arquelao. Pero el Señor, por revelación de sueño, le mostró y se fueron a la región de Galilea. Note cómo Dios trataba. Y el Dios de ayer que nosotros mismos predicamos, el Dios de ayer es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Ni hablar cuando Dios nos muestra visiones, que las visiones todavía son más claras, pero el tema de esta noche es la revelación de sueño de parte de Dios. Es un área del Espíritu Santo, donde trabaja fuertemente el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Hay hermanos que dicen: no, pastor, si yo leo la Biblia, yo creo en el Espíritu Santo. Ya, y se cierran ahí. Pero conocemos el oficio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla con voz audible. El Espíritu Santo habla dentro del corazón. El Espíritu Santo habla a través de revelaciones de sueños, que es el tema que estamos tocando. Habla a través de visiones, habla a través de profetas. Nos habla a través de circunstancias que podemos pasar en el diario vivir. Bendito sea el nombre del Señor. Hay gente que no cree en las revelaciones de sueños, no cree en las visiones. Y el Espíritu Santo dirá: bueno, ¿y qué hago con esto entonces? Si este cristiano no cree que yo muestro sueños, que yo muestro visiones. Este cristiano no cree que yo, el Espíritu Santo, soy el que sano a los enfermos. Muchos cristianos Dios les revela sueños y ellos no le dan la importancia. Por eso le enseño en esta hora: examine los sueños que usted sueña y llévelos a las oraciones y consúltele al Señor. El Espíritu Santo trató con la mujer de Pilato antes de crucificar al Señor. Porque la Biblia relata que dice que la mujer de Pilato vino y le dijo a Pilato estas palabras: no tengas nada que ver con este santo, porque hoy he padecido mucho en sueño a través de él, o por causa de él. Quizás que le reveló el Espíritu Santo a la mujer de Pilato. La mujer vino y le dio consejo a Pilato: no te metas
con este hombre. Capacito que la mujer de Pilato haya creído en Jesús y fue salva. Y en aquel día, cuando estemos allá arriba, la vamos a ver. Dice que la mujer de Pilato padecía mucho en sueño por causa de Jesús. Quizás que le reveló el Señor a la mujer de Pilato. Dios nos bendiga. Su padre tuvo temor de ir allá, pero avisados por revelación en sueño, se fue a la región de Galilea. Dios nos bendiga. Este es un área desconocida para muchos. Es un área que muchos no le dan la importancia. Es un área donde a veces hay cristianos que andan buscando grandes predicadores, andan buscando profetas que les hablen. Pero cuando el Espíritu Santo te habla en el sueño de la noche, usted no se apercibe. Usted no cree. Usted piensa que es un sueño más. Cuando Dios te revela que te va a bendecir, es porque es lo que Dios está preparando para ti. Cuando Dios te revela de que te tiene honra y te tiene un sitial de honor, es porque lo que Dios tiene más adelante para ti. Cuando Dios te revela que van a llegar cosas materiales a tu vida, es porque así va a ocurrir. Me recuerdo que el primer autito que me compré yo, que fue un cacharrito, llegué y lo compré, no le consulté a Dios y me dio cualquier problema. Pero el segundo, un Honda CR-V 4x4, le consulté a Dios y Dios me lo reveló en la noche. Me mostró el color del vehículo que yo iba a comprar y ¿sabe cómo me lo mostró? Que yo iba a la mar y me metía, me remangaba el pantalón y me metía con el agua hasta la rodilla y los peces que yo atrapaba eran peces grandes y eran del color del Jeep que yo compré después. Me lo mostró en sueño. Y después cuando vendí ese y me compré el blanco, le oré en la noche y le dije, Señor, es tu voluntad que mañana vayamos a comprar ese Jeep blanco. Y en la misma noche soñé que yo iba y compraba ese Jeep blanco y yo lo manejaba. Y le dije a mi señora, vamos tranquilo mañana a hacer esa compra, porque Dios me reveló anoche que comprábamos un Jeep blanco y así mismo fue. ¿Ve? Dios me lo reveló en la noche, en sueño. No me lo vino a decir un gran predicador, un gran profeta, no. El Espíritu Santo me reveló en sueño. Y muchas cosas más que Dios me ha revelado. Me recuerdo que una vez teníamos a nuestra cuñada muy enferma y Dios le reveló el Señor en el sueño de la noche a mi hijo de que se llevaba a mi cuñada. Y mi hijo le dijo a mi esposa, mami, prepárate porque mi tía Marta va a fallecer, el Señor la viene a buscar. Y así mismo ocurrió, pero Dios se lo reveló en el sueño de la noche. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado es su nombre. Le da pleitesía a mi alma. ¿Por qué nos cuesta tanto creer en el oficio del Espíritu Santo, que es multiforme? Dios hace como quiere a través de su Espíritu Santo. Hizo hablar a la burra cuando Balaán iba a maldecir las tribus de Israel y la burra le habló con voz de hombre. Darle más importancia cuando Dios te revela cosas.
Porque Dios también revela cuando nos vamos a equivocar. Dios también revela cuando estamos haciendo lo malo. Dios también revela cuando damos pasos en falso. Yo me recuerdo que años atrás, cuando todavía no era pastor, era evangelista. Y de un momento a otro me vino como una decadencia y dejé un mes que no salía a predicar. ¿Y sabe lo que me reveló el Señor en una noche? Que se me caía toda mi dentadura. Y yo quedaba con todos mis dientes y muelas en mi mano y yo decía, ¿qué voy a hacer ahora? Y ahí entendí que por mi boca salía riqueza, la palabra del Señor, pero si yo me dejaba estar y no continuaba predicando, ¿qué es lo que hermosea un rostro? ¿No es la dentadura? ¿No es la sonrisa de una persona? Y Dios me mostró que si yo seguía no activando en el evangelismo, se me iban a caer todos los dientes, o sea, iba a perder la gracia, iba a perder la hermosura que tenía como predicador. Y menos mal que tuve la capacidad de parte de Dios de discernir ese sueño. ¿Qué es lo que Dios te está revelando a ti? ¿Qué es lo que Dios te ha revelado para ti y para tu familia? Para tus hijos, para tu esposo, para tu esposa. Démosle más importancia a las revelaciones de sueño que vienen de parte del Señor. Es el Espíritu Santo mismo trabajando. ¿Cuántas cosas no te ha revelado el Señor en sueño y a lo mejor no le hemos dado la importancia? A lo mejor hemos perdido grandes bendiciones y crecimiento espiritual porque Dios en sueño nos ha revelado la fórmula y nosotros no nos hemos apercibido. Cuando Dios nos revela que hay peligro es porque tenemos que orar. Cuando Dios nos revela que va a venir una flaqueza espiritual es porque tenemos que ayunar y fortalecernos en el Señor. Hay gente que Dios les revela que roban y ellos dicen, me soñé que robaba, pero yo no robo en el trabajo. Yo no le robo a nadie, así que ese sueño no es de Dios. Pero lo que Dios te está revelando es que le estás robando lo que es de Él. Te estás quedando con sus diezmos, te estás quedando con las primicias, te estás quedando con las ofrendas, que son las cosas que Dios exige por su palabra. Cuando el cristiano empieza a perder el primer amor, Dios empieza el tiro a tratar. Desesperadamente el Espíritu Santo corre para allá, corre para acá y busca todas las maneras de poder avisarnos de que el primer amor se está muriendo. Y si el cristiano no se apercibe, después el cristiano dice, no, yo antes cuando tenía el primer amor, hacía aquí, hacía allá, y ahora me cuesta, ahora no hago nada porque perdí el primer amor. Pero ¿cuánto no le avisó el Espíritu Santo? ¿Cuánto no le reveló el Espíritu Santo el peligro que venía? También nos revela el Espíritu Santo cuando estamos haciendo las cosas bien. Yo me recuerdo que hace un tiempo atrás mi hijo pasaba día entero, a veces cuando no tenía trabajo, día entero estudiando la Biblia, anotando, preparando mensajes. Y el Señor una noche le reveló a mi esposa de que mi hijo tenía que predicar y cuando predicaba traía un tremendo pan, un pan inmenso,
que ponía arriba del púlpito y de ahí sacaba para darle a la oveja. Le mostró un pan gigante. Era donde mi hijo se preocupaba de leer la Biblia, de estudiar y de sacar enseñanza profunda para los hermanos. Dios le mostró a mi esposa lo que lograba mi hijo al estudiar la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Dios a mí en mi vida cristiana me ha revelado muchas cosas. Me ha revelado mis virtudes y mis errores. Me ha revelado los aciertos y cuando me he equivocado. Me ha revelado cuando estoy fuerte y batallo para Él, y me ha revelado cuando estoy débil. Me muestra en el sueño de la noche. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso le exhorto, amado hermano, hermana, que va a oír esta enseñanza, en el norte, en el sur, en Chile, en a donde llegue, alcance esta enseñanza. Porque hay gente que no le da importancia a las revelaciones de sueños. Porque no saben, no tienen la menor idea que el Espíritu Santo también trata ahí. A veces vienen ángeles en la noche, en el sueño, a conversar con uno. A mí han venido muchas veces. Los manda el Señor. A veces nos encerramos tanto en un, podríamos decir, en un cuarto religioso, y ahí nadie nos saca. ¿Y qué dice el Señor en su palabra? No se alabe el rico en su riqueza, ni el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza. Dice, alabes el hombre que se quisiere alabar en entenderme y conocerme. Conozcamos el Espíritu Santo. Conozcamos cómo opera, cómo se mueve, de qué forma trabaja, cuáles son las formas o fórmulas que nos revelan los misterios de Dios. Porque Jesús dijo que iba a venir el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos iba a revelar todas las cosas, que nos iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. A veces el Espíritu Santo nos revela sueños tan hermosos que uno no quisiera despertar. A veces el Espíritu Santo revela el pecado favorito que no queremos entregar. ¿Y por qué te revela en el sueño de la noche? Para que lo abandones, para que renunciemos, para que entreguemos ese pecado favorito que nos está robando la bendición del Señor. Porque Dios no solamente nos va a revelar bendiciones, no solamente nos va a revelar lo que tiene para nosotros, nos revela también los ganchos malos, nos revela también las cosas malas que tenemos que entregárselas en oración. Porque Él no puede ser engañado, a Él no lo podemos engañar. Por eso nos disipula en el sueño de la noche. Nos revela las cosas. ¿Qué le está revelando a usted? ¿Qué le está mostrando el Señor a usted?
Porque cuando estamos durmiendo en el sueño de la noche y viene el Espíritu Santo a revelarnos los misterios de Dios, ahí está trabajando el Espíritu Santo. Ahí está. Mientras nuestra carne descansa, está tratando con nuestro espíritu. Está revelando lo profundo de Dios. Está revelando las patrañas del enemigo. Revela cuando te van a atacar los hechiceros, cuando van a venir los brujos y cuando van a venir las serpientes constrictoras a enrollarte. Te lo revela el Señor para que afiles la espada y cuando vengan esas serpientes las conviertas en carne molida. Muchas veces Dios me ha revelado peleando con serpientes constrictoras. Yo desenvaino una espada y las corto en puros trozos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué Espíritu Santo conoce usted? ¿Usted conoce un Espíritu Santo que no le revela? ¿Que no le muestra visiones? ¿Que no le muestra lo de Dios para usted y lo que el enemigo prepara para hacernos caer? Porque Dios revela lo que está escondido en la luz y revela lo que está escondido en las tinieblas. Alabanza mi alma, Rey de la gloria. Si Dios te está revelando que tenés que dejar algo malo, déjalo antes que sea tarde. Si Dios te está revelando que te espera una bendición grande más adelante, pero en este momento estás pasando un momento negro en tu vida, aférrate a lo que Dios te revela. Aférrate a lo que el Espíritu Santo te está mostrando. Si Dios te ha revelado un sueño en la noche de que está contigo, que está con tu familia, que tiene cosas grandes para ti, créelo. Jacob, cuando estaba en el campo, soñó en la noche que del cielo descendía una escalera y subían y bajaban ángeles. Y entonces él dijo, esta no es otra cosa que puerta del cielo. Vio los ángeles en la noche mientras dormía. Dios le muestra el sueño que ángeles subían y bajaban por una escalera. Bendito sea el nombre del Señor. Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana. A mi hermana Hilda de Negrete, que siempre escucha las predicaciones. A William Morales, allá en Catillo, que también escucha las predicaciones. A mi hermana Rosa de Pardo, allá en Monte Águila, que también escucha las predicaciones. Y Cristian Cantillana también, y muchos más. Y si usted no ha tenido revelaciones de sueño, le profetizo que desde esta noche usted las va a empezar a tener. El Espíritu Santo te va a empezar a revelar. Porque Dios nos revela quiénes somos. Nosotros no somos lo que dice el pastor, o los hermanos, o la sociedad. Usted y yo somos lo que Dios nos dice y nos revela lo que somos. Somos lo que el Espíritu Santo dice. Y el Espíritu Santo habla de muchas maneras. Habla a través de una alabanza, a través de una predicación, a través de una visión, a través de una revelación de sueño, a través de una profecía. Tiene muchas formas de comunicarnos lo de Dios.
Porque Jesús dijo, enviaremos con mi Padre al Espíritu Santo. Él os revelará todas las cosas. Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Porque el Evangelio sin el Espíritu Santo no es el Evangelio de Cristo. El Evangelio sin profecía, sin lengua, sin interpretación de lengua, sin visiones, sin revelaciones de sueño, no es el Evangelio del Señor. Porque el Espíritu Santo es el que reparte los dones. Los dones no los da el pastor ni el obispo de la misión. Nadie le puede quitar los dones. Nadie le puede quitar el llamado de Dios. Nadie lo puede hacer callar. Porque eso no es nuestro, eso no lo da el hombre, lo da Dios a través de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo es hermoso para nosotros, porque nos señala a Jesús. El Espíritu Santo nos señala al Padre. El Espíritu Santo nos abre el entendimiento para que comprendamos la palabra del Señor. El Espíritu Santo nos abre los ojos del entendimiento. El Espíritu Santo nos da gozo, nos da alegría, nos da ánimo. Yo muchas veces tomo la Biblia y la abrazo y la beso, porque el Espíritu Santo me dice, mi palabra, siervo mío, es tu riqueza. Y yo tomo la Biblia y le doy beso y le digo, Señor, gracias por tu palabra, gracias por conocer tu palabra, Señor. Pero, ¿quién es el Paracleto? El ayudador de los hijos de Dios. Espíritu Santo y fuego. Ese es el que nos revela los sueños. Espero que por esta enseñanza muchos sean bendecidos. Prestémosle atención a las revelaciones de sueño. Recuerdo que una vez el Señor me pidió ayuno por mis hijos, porque iba a venir un peligro muy grande. Me aparté, fui al sur, donde unos amigos que a 2 kilómetros de su casa había un río. Fui y ayuné 5 días allá. Y mi hijo acá en Santiago estaba teniendo la revelación de la victoria que Dios me había dado allá. Dios le mostró a él en el sueño de la noche la gran victoria que yo había tenido en esos 5 días de ayuno. Yo creo en las revelaciones de sueño dadas por el Espíritu Santo. Yo creo. Porque hay gente que no cree. Y si no creemos en el Espíritu Santo, ¿quién nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia? ¿Quién nos va a revelar las cosas de Dios? ¿Quién nos va a señalar a Jesucristo y al Padre? ¿Quién? Sino el Espíritu Santo de Dios. Que le sea de mucha bendición. Y si usted no tiene revelaciones de sueño, pídale a Dios. Y Dios va a tratar. El Espíritu Santo va a tratar. Doy gracias al Señor por esta sencilla enseñanza, pero profunda.
porque a través del Espíritu Santo conocemos a Dios. Hay gente que dice, no, yo creo en el Padre, yo creo en Jesucristo, pero conocen al Espíritu Santo. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que nos señala a Jesús y al Padre. Para que no seamos religiosos, sino que estemos completos. ¿Sabía usted que el Espíritu Santo se transforma en puro fuego cuando el enemigo nos viene a hacer daño? El Espíritu Santo que está dentro de nosotros se transforma en fuego. El cuerpo de uno se enciende en fuego y el enemigo no puede hacer ningún daño. Gracias al Padre, al Hijo, por su Espíritu Santo. ¿Qué sería de la iglesia sin el Espíritu Santo? ¿Qué sería de los profetas, de los predicadores, de los músicos? ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos el Espíritu Santo? Por eso Jesús le dijo, no os quedéis tristes, me voy a tomar mi lugar que tenía primero, junto con mi Padre, pero no os quedéis tristes. Enviaremos al Consolador. Él os revelará todas las cosas. Gracias a mi Padre, gracias a Jesucristo, mi Salvador, en que en mi alma tiene eternidad, y gracias a su Santo Espíritu, que nos revela todas las cosas. Un solo Dios. Ha sido palabra del Dios viviente. Que Dios le bendiga ricamente. Si Dios te ha revelado en sueño que eres una mujer de Dios, créelo. Si Dios te ha revelado en sueño que eres un hombre de Dios, créelo. Aunque todos te apunten con el dedo y todos digan que tú no sirves para nada. Pero si el Espíritu Santo te ha revelado esa identidad, es porque esa es tu identidad delante de Dios. Porque los hombres no ven donde ve Dios. Y Dios no mira lo que miran los hombres. Dios mira el corazón. ¿Y cómo lo mide? ¿Cómo lo pesa? ¿Cómo lo escudriña? Con su Santo Espíritu. Las más ricas bendiciones, que Dios me lo bendiga ricamente y que cuando escuche este mensaje sienta la presencia de su Dios, porque mi Dios es su Dios. Y el Espíritu Santo que me revela a mí, le revela a usted. Dice que nos da su Espíritu por medida. Lo da abundantemente a aquellos que se lo piden. Dios le bendiga ricamente. Ha sido para mí una bendición compartir con usted un trozo de la palabra del Señor. Llenad vuestras lámparas con aceite fresco. Desde Santiago de Chile y para todo el mundo, Radio La Batalla Final. No descansa hasta que su Dios establezca su gracia y poder. En tiempos difíciles y de gran incertidumbre, nace una señal de esperanza, una señal de bendición. Las naciones verán que de Sión viene la salvación. Para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Radio La Batalla Final te acompaña.